Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo el agrado de contar nuevamente con una invitada muy especial, la doctora Delcy Olmos. Hola Delcy, ¿cómo estás? Hola Rolly, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias por aceptarme otra invitación. Como ya saben, en episodios anteriores estuvimos conversando con Delcy sobre la importancia de la visita preconcepcional. Delcy es ginecóloga obstetra con una subespecialidad en medicina materno-fetal y nos acompaña hoy nuevamente para hablar un tema bien importante para ustedes, queridas oyentes, sobre la importancia del ultrasonido morfológico del segundo y el tercer trimestre. Como ya ustedes saben y han visto en nuestros podcasts anteriores, estuvimos hablando también con otro amigo muy especial, materno-fetal, el doctor José Leonardo González, sobre el tamizaje de primer trimestre. Y de la mano de este tamizaje de primer trimestre vienen entonces estos dos estudios tan importantes para la vigilancia y la salud de tu embarazo. Delcy, cuéntame, ¿qué es un ultrasonido morfológico del segundo trimestre para empezar y cuál es la importancia del mismo? Bueno, el ultrasonido morfológico, estructural, anatómico, tiene muchos nombres. Oye, creo que también le decían genético. Sonograma mal genético, llamado porque no vemos genes en esos ultrasonidos. Exactamente, pero el ultrasonido, que aquí en Panamá le decimos más morfológico, tiene como principal objetivo evaluar la anatomía del feto. O sea, se hace una revisión sistemática de toda la anatomía del feto. También, digamos que no es que vamos a ver genes, pero sí podemos descartar algunos marcadores o algunos indicios que pueden tener los bebés, o sea, indicios o marcadores por ultrasonido que pueden estar relacionados a una condición genética cromosómica como el síndrome de Down. En este ultrasonido también podemos evaluar cómo está el crecimiento de este bebé, que ya es un bebé más grande, ya podemos evaluar que vaya creciendo. Permítame hacer pausa un momentito porque mencionaste que podemos hablar algo sobre el síndrome de Down. ¿Esto no lo evaluamos fue en el tamizaje del primer trimestre? O sea, si ya hicimos este estudio, sí, pero si ¿por qué vamos a hacer en el segundo trimestre? Porque si no lo hice en el primer trimestre. Ok, si no lo hice, buen punto. ¿Y si lo hice, me brinda información adicional? Por supuesto que sí, Ajá. porque no solo Down no es el único problema genético que existe. Okay. Si bien es cierto, es el más frecuente, porque alrededor de 1% de la población, 1% de toda la población embarazada pueden tener un bebé Down, o sea que por frecuencia es el más frecuente, pero existen un sinnúmero de síndromes genéticos mucho más raros que pueden presentarse con marcadores de manera más avanzada, en el embarazo más avanzado, teniendo una ecografía de primer trimestre normal. Oh, interesante. Yo pensé que si una vez que me hacía mi primer ultrasonido ya descartaba todos estos problemas y que mi bebé venía perfecto y sano. Ojalá pudiéramos decir eso, pero no. Desafortunadamente hay alteraciones genéticas que afortunadamente no son tan frecuentes, que pueden manifestarse más tardíamente. Y es por eso que aprovechamos esta ecografía del segundo trimestre para descartar esos marcadores relacionados con estos problemas genéticos. Ok, entonces vas evaluando el bebé ¿de qué? ¿Desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie? O desde el dedo gordo del pie a la cabeza, pero hay que evaluar absolutamente todo. Yo siempre le digo a la paciente, es una evaluación sistemática, o sea que vamos evaluando todos los sistemas. Ok. Pero puedes empezar por el pie o por la cabeza, pero lo importante es poder evaluar todas aquellas estructuras que ya debes ver en el segundo trimestre. Es una ecografía que habitualmente se hace entre la semana 18, máximo la 23, pero le sacamos mucho más rendimiento si lo logramos hacer entre la semana 20 y 22, sobre todo a nivel del cerebro fetal, que vemos estructuras que si lo hacemos muy tempranamente no vamos a ver tan claro. Porque recordemos que el cerebro es uno de los órganos que durante todo el embarazo, inclusive en primeros años de vida, va cambiando. Uh-huh. Entonces, sí es una ecografía muy importante porque pues, nos va a permitir descartar la mayoría de las anomalías anatómicas o alteraciones anatómicas o malformaciones. Pero sí es cierto que hay un porcentaje que no podemos detectar. Okay. O un porcentaje que se va a presentar más tardíamente. ¿Qué podemos evaluar a nivel del sistema nervioso central en este estudio? Así a grosso modo, para que tengamos una idea de por qué es tan importante hacer este tipo de estudios. Okay. A grosso modo, si hicimos la ecografía de primer trimestre, ya debimos haber evaluado que ese cerebro esté bien dividido, es decir, que tengamos 2 hemisferios cerebrales, que no tenerlo es una de las malformaciones cerebrales más graves. Debemos evaluar presencias de algunos indicadores muy importantes. Uno de ellos,
un término un poco complicado, pero evaluar que tenga el cavum del septum, que nos permite evaluar, digamos, línea media, que esté bien dividido, que no haya dilatación del sistema de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es lo que mal llamamos o podemos escuchar que el bebé nació con ventriculomegalia. O sea, evaluar, esto también lo evaluamos en el segundo trimestre, evaluar una estructura que en el primer trimestre no somos capaces de evaluar, que es el cerebelo, que es este órgano que controla los movimientos finos, el equilibrio, poder empezar a evaluar cómo se va desarrollando esa corteza del cerebro. O sea que realmente la evaluación del cerebro en el segundo trimestre nos brinda mucha información. Wow, y sabemos que el cerebro controla todo el cuerpo, entonces es importante estar claro que nuestro cerebro va desarrollándose de manera apropiada hasta este trimestre, porque como bien lo mencionaste, su desarrollo continúa durante todo el embarazo. Y es un órgano que es muy susceptible a que factores externos como tóxicos, infecciones, puedan afectar el desarrollo. Por lo tanto, es un órgano que vamos a seguir evaluando durante todas las ecografías, si bien no de la manera que se evalúa a las 20 semanas, que hay unas directrices que hay que seguir, pero es uno de los órganos que siempre vamos a estar evaluando durante todas las ecografías, porque es un órgano que va cambiando y es susceptible, digamos, a factores externos. ¿Cómo qué factores externos pudiesen hacer que este cerebro tenga alguna alteración en su desarrollo para que nuestras queridas oyentes puedan saber? Una de las causas más frecuentes que tenemos de alteraciones a nivel del cerebro fetal son las infecciones, sobre todo por toxoplasmosis, que es un parásito, y el citomegalovirus, que es un virus, que si adquirimos estas infecciones en el primer trimestre, rara vez en el segundo trimestre, sobre todo en el primer trimestre, van a afectar el desarrollo de ese cerebro. También pacientes que tengan consumos de algunos tóxicos, por ejemplo, que consuman cocaína, tienen más riesgo de que estos bebitos puedan tener hemorragias cerebrales. O sea, hay una serie de cosas que pueden alterar la formación del cerebro. ¿Y si me pica un mosquito? Depende. El Zika, bueno, cada vez lo vemos menos, o quizás ya no estamos buscándolo. Del Zika y de repente las como que ha caído. microcefalias, sí. Bueno, digamos que todavía hay zonas endémicas donde el Zika sigue siendo un problema. ¿Okay? Pero lo más frecuente en nuestro medio es el toxoplasmosis y el citomegalovirus. ¿Y cómo puede evitar una infección por toxoplasmosis? Bueno, la infección por toxoplasmosis, primero lo más importante es poder determinar cuál es el estado de esa paciente en cuanto a su inmunidad frente a este parásito. Porque afortunadamente si ya nos expusimos al toxoplasma, que en nuestro medio casi todos nos hemos expuesto, usualmente por contaminación de los alimentos, o sea que las mamás se estresan mucho cuando ven toxo IgG positivo. Y realmente a nosotros nos alegra ver el IgG positivo cuando veo eso IgG y la IgM negativa, porque sabemos que ya eso le confiere una protección a esa mamá. Pero el problema es cuando no se han expuesto, no tienen defensas contra este parásito. Ajá. Y ese parásito es capaz de invadir la placenta y afectar el feto, y le encanta el cerebro del feto. Entonces, esto es una de las infecciones que más frecuente vemos. Y bueno, el citomegalovirus, que también es un virus muy frecuente, que está asociado más, lo vemos mucho en mamás que tienen niños en guarderías, en escuelas, porque suele ser una infección que puede pasar desapercibida como un resfriado, y llegan los niños con los mocos, con la fiebre, y la mamá se expone estando embarazada, y también es un virus que puede afectar el desarrollo del sistema nervioso central. Ok, entonces, cerebro, seguimos bajando. ¿Qué cosas más vas evaluando? ¿Qué otros detalles puedes ir encontrando? Y que debes estar en esa lista de tu checklist sobre tu informe final con respecto al estructural morfológico del segundo trimestre? Es que si vamos bajando, ¿qué me voy a encontrar? Tengo que revisar que este bebito tenga 2 ojos. Ajá. Tengo que revisar que estos ojos se vean normales, que las distancias de estos ojos sean normales. Tengo que evaluar las orejas, que es una de las cosas que a veces se nos pasa. Ajá. Y hay que buscar las orejitas porque es muy raro, pero hay bebitos que nacen con una sola orejita. Hay que ver no solamente que estén, sino dónde están ubicadas, porque sabemos que los bebitos que tienen una implantación, o sea, la orejita un poco más baja, o que tienen unos apéndices, unas bolitas enfrente de esta orejita, tienen más asociación. También algunos síndromes genéticos. O sea, la evaluación de la cara es súper importante porque la cara te dice mucho. O sea, evaluar la normalidad de esa cara te puede, dependiendo de la morfología de esa cara, puedes diagnosticar algunos síndromes genéticos. ¿Okay? Entonces,
si bajamos de la cabeza, la próxima cosa que vamos a ver es la cara. Es importante evaluar los labios del bebé. Excelente. Es una de las cosas que siempre evaluamos y a veces cuesta por la posición, pero uno no puede terminar una ecografía del segundo trimestre sin ver esa integridad de los labios, porque digo, qué sorpresa que nazca tu bebé con un defecto de labio leporino, ¿no? Y paladar hendido. Y paladar hendido, que eso sigue siendo uno de los más complicados para diagnosticar cuando el labio está completamente cerrado, pero el paladar está hendido. Es muy difícil de diagnosticar, es más difícil y algunos se nos pueden pasar. Ok. Eso es importante, que no podemos excluir el 100% de las alteraciones, ¿verdad? Todavía no somos capaces, Bien. pero digamos que cada vez tenemos más tecnología a nivel de los ecógrafos, los ultrasonidos cada vez te permiten ver más y yo pienso que el entrenamiento continuo también te permite ver cosas que creías que no podías ver. Ok. O sea que cuando los pacientes me dicen, doctor, ¿podemos hacer un 3D para ver la carita del bebé? ¿Es esto lo que tú haces en este estudio? Yo siempre le digo al paciente, vamos a hacerle el 3D, pero mientras él está viendo la carita bonita de su bebé, yo estoy viendo que ese perfil facial sea normal. Ah, ok. O sea que sí, el 3D tiene sus ventajas para poder diagnosticar dismorfias faciales, te ayuda mucho, pero digamos que no es fundamental, ¿ok? Yeah. Pero para los papás siempre tener esa oportunidad de ver la carita de su bebé es bonito, pero a ti también te da mucha tranquilidad ver esa cara. ¿Y qué sigue después? ¿El mentón? Siempre, bueno, en la evaluación de la cara vas a ver el mentón, ves los labios, ves el mentón, que el mentón esté bien colocado, sobre todo que no esté lo que llamamos retrognatia, que es un mentón metidito, que también tiene asociación con problemas genéticos, o que no tenga un mentón muy pequeño. O sea, al final en la cara es una evaluación completa de la cara, y lo vamos haciendo de manera sistemática, sin que el papá ni se dé cuenta, aunque yo soy de las que les voy diciendo, aquí está el ojo, aquí está, para que vean uno que está viendo. Y sobre todo cuando veo los labios, siempre mira los labios están bien cerrados. Okay. Y les cuesta un poquito porque es una toma difícil de entender, pero ya después lo entienden. Y bueno, evaluar la cara completita, obviamente vamos a evaluar, seguimos bajando el cuello, lo evaluamos, pueden haber masas en el cuello, raras, pero pueden haber masas que obstruyen, pueden haber bóceos en los bebés también, problemas de tiroides en los bebés. ¿Puedo verlo? Sí, se puede ver. Increíble. Todo esto se puede ver. También vemos la integridad de esa columna a nivel del cuello, o sea, que esa columna a nivel cervical también esté bien cerradita. Y seguimos bajando, ¿no? Pero evidentemente esa evaluación de cabeza, cara, cuello suele ser por donde comenzamos, dependiendo de la posición del bebé, y vemos todo este detalle, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué otras cosas son importantes que tú quieres encontrar o descartar en esta evaluación del segundo trimestre para decirle a esta familia que por ahora todo marcha bien y que volvemos a verte en un tercer trimestre? Ok. Yo siempre le digo a mis pacientes que no importa cuántos ultrasonidos te has hecho en el embarazo si no tienes un ultrasonido morfológico. ¿Por qué? ¿Okay? Porque el ultrasonido morfológico te va a permitir detectar anomalías en el feto que va a cambiar la manera en la que tú vas a seguir ese embarazo. Si tú tienes un bebé con una cardiopatía, depende de qué tipo de cardiopatía, el pronóstico de ese bebé al nacer cambia mucho si tú lo detectaste en el embarazo. Aparte de que te permite hacer evaluaciones. ¿Este bebito tiene esta cardiopatía solamente aislada o este bebito tiene esta cardiopatía asociada a un problema genético que va a cambiar su pronóstico? Wow. Entonces, realmente esta ecografía es muy, muy, muy importante porque te va a dar mucha tranquilidad de cara al seguimiento de ese embarazo si todo está bien. Pero si hay algo mal, tienes suficiente tiempo para hacer las evaluaciones adecuadas, para planificar cómo vas a seguir ese embarazo, para planificar dónde debe nacer ese bebé, si ese bebé tiene que ser visto por un equipo multidisciplinario. Al final, si el bebé tiene una cardiopatía, yo quiero que la mamá sea asesorada por un cardiólogo pediatra. Yo quiero que podamos descartar que no hay un problema genético. Yo quiero que podamos descartar que no haya ninguna otra malformación asociada y que al momento de nacer este bebé nazca en el centro más adecuado que va a contar con todos los cuidados que requiere ese bebé. No puede ese bebé nacer en el hospital. Por ejemplo, yo soy de Puerto Armuelles, yo amo mi pueblo. De Puerto Armuelles teniendo una cardiopatía grave, porque es un bebé que tiene que nacer en un hospital de tercer, cuarto nivel. Bien, ¿qué otra alteración podemos encontrar y que puedes considerar que es importante diagnosticarla de manera oportuna en este ultrasonido? Ok,
una de las más importantes, porque son las más frecuentes, son las cardiopatías, ya las mencioné, así que siempre hablo de corazón, me gusta mucho el corazón. Otra de las malformaciones que más frecuentemente encontramos son las malformaciones nefrourológicas, que a nivel del riñón, las vías urinarias, que esto es importante también diagnosticarlo, darle un seguimiento, porque sabemos que son bebés que al nacer, si esto pasa desapercibido, pueden tener complicaciones, pueden tener infecciones urinarias a repetición, pueden perder ese riñón. Entonces, de las cosas que más frecuente vemos, las cardiopatías, las alteraciones a nivel del riñón, pero yo pienso que es que al final todas son igual de importantes, porque qué duro para un papá que piensa que su bebé está sano, cuando nazca su bebé, ver que le falta una mano, por ejemplo. Quizás eso no va a limitar, o sea, no es una patología grave, el bebé va a vivir una vida medianamente normal, pero qué difícil enterarte en ese momento que tu bebé le falta una extremidad, y estas cosas pueden pasar. ¿Okay? Entonces, gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ese tipo de casos, pero como tú lo mencionas, sí se dan y nos puede pasar si no somos acuciosos y podemos hacer este diagnóstico de manera oportuna para prepararnos al momento de nacimiento, ya que será tan impactante, será un shock que definitivamente te entreguen a tu bebé y encuentres este tipo de hallazgos, ¿no? Claro, evidentemente es importante no solamente detectar aquellas anomalías graves que van a afectar, digamos, la sobrevida del bebé, como son los problemas a nivel neurológico, los problemas a nivel cardíaco, sino poder detectar todas estas cosas que de una manera u otra van a afectar la vida de este bebé, y para los papás es muy importante tener esa tranquilidad. Es cierto que tenemos limitantes. El ultrasonido se habla de que podemos detectar alrededor del 80% de las anomalías. Algunas porque no somos capaces todavía de detectarlas, otras porque se nos pasan, somos humanos y se nos pueden pasar si el bebé no está bien colocado, si la madre tiene, digamos, una obesidad importante que nos limita esa ventana para explorar ese bebé. Hay muchos factores que pueden afectar la precisión del estudio, pero también hay anomalías que surgen más tardíamente. Y por eso hablaremos más adelante del tercer trimestre, que si bien menos del 1% de estas anomalías se presentan en el tercer trimestre, las hay, sobre todo en órganos que están en constante evolución, como es el cerebro, como es el corazón y como es el riñón. ¿En qué momento del desarrollo voy a poder encontrarme alteraciones en los órganos de nuestros bebitos, los genitales? O sea, algún quiste de ovario, alguna alteración. Suelen ser anomalías más del tercer trimestre. Del tercer trimestre. Evidentemente los quistes de ovario, la evaluación del segundo trimestre incluye una evaluación de los órganos sexuales. Hay que evaluar, poder designarle un género a este bebé. Si no le puedes designar un género a este bebé es porque evidentemente hay una alteración y hay que investigar, pero en evaluar la normalidad de estos genitales también al final del embarazo, evaluar, como bien dices, que no hayan quistes de ovario, que suelen ser patologías del tercer trimestre. Okay. Porque hay una influencia de las hormonas de la madre en esta bebé más femenina, y pueden haber un crecimiento de quistes que pueden tener una evolución más o menos benigna dependiendo del tamaño de estos quistes, pero también evaluar, por ejemplo, en los niños, que los testículos hayan descendido, que si no han descendido, eso es un dato importante al momento de nacimiento, pues a veces hay que operarlos. ¿Y eso lo podemos ver entonces por ultrasonido? Eso lo podemos ver por ultrasonido. Increíble. Podemos evaluar otra cosa que no es tan frecuente, pero evaluar la uretra de este bebé, que esta uretra, que es por donde sale la orina del bebé, salga donde debe salir, que no esté en una ubicación anómala. O sea, podemos explorar a detalle los genitales. Yo siempre le comento a los pacientes que al recomendarles realizarse el ultrasonido estructural o morfológico de este segundo trimestre, les digo, van a ver a su bebé de cabeza hacia el dedo gordo del pie. Así mismo es. Van a ver cada una de las estructuras que se hayan formado de manera adecuada. Van a contarle todos los deditos de la mano, todos los huesitos que tenga. Todos los órganos van a ser vistos uno por uno, tratando de evaluar que se hayan formado de manera apropiada, porque como ya mencionamos previamente en otros podcasts, hay factores externos que pueden modificar el desarrollo de estos órganos. Entonces, esto es importante que lo vayamos viendo trimestre a trimestre. Bien, este tipo de estudio, entonces, Delcy, ¿cómo cuánto tiempo te toma? ¿Por qué es tan importante y cómo lo realizas en tu consultorio? Bueno, yo en mi consultorio siempre guardo 1 hora para evaluar a estas pacientes, no porque me vaya a demorar la hora, no siempre,
Pero depende mucho de la estática del bebé, cómo este bebé está colocado. Hay veces que los bebés están colocados en unas posiciones muy difíciles de evaluar, entonces tienes que pelear y al final tú necesitas el tiempo suficiente para poder explorar este bebé y poder asesorar a esta mamá. En el mejor de los escenarios todo está bien, pero ¿qué pasa si encuentras algo? Entonces la ecografía no es solamente hice el ultrasonido, tenga su informe, tenga sus fotitos, no. Si yo encuentro algo, yo necesito asesorar a esta mamá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo vamos a seguir este embarazo de ahora en adelante? O sea, que es una consulta que, si bien puede demorar 20 minutos hacer la ecografía, a veces te toma más tiempo. Entonces, para mí, personalmente, yo, y mis pacientes te lo pueden certificar, yo les dedico 1 hora. Así que así hagamos 20 minutos la ecografía, 10 minutos viéndole la carita, pero yo trato de dedicarles 1 hora porque es una ecografía muy importante y sobre todo me interesa que ustedes vean lo que yo estoy viendo, que ustedes entiendan lo que yo estoy viendo. Sí, claro, me imagino tú con la expertise que tienes, pases un rastreo y más ahora con estos nuevos sistemas de ultrasonido con inteligencia artificial que vamos evaluando rápidamente cada una de las estructuras. Pero es importante que ellos también entiendan lo que estás haciendo y la calidad del trabajo que estás haciendo, porque es una responsabilidad bien grande cuando pones tu sello en ese informe y me lo entregas. A mí me dice, doctor, aquí está el ultrasonido de su paciente y todo está bien. O sea, todo está bien, definitivamente, a pesar de que, ya lo hemos mencionado, hay un porcentaje importante de alteraciones que no la podemos detectar en estos ultrasonidos y que necesitamos continuar las evaluaciones y que por eso cuando le decimos a la paciente, señora, tiene que volver con la doctora Olmos porque ahora nos toca el ultrasonido del 3er trimestre. ¿Qué hacemos en este ultrasonido? ¿A partir de qué edad estacional lo recomiendas? ¿Y qué información valiosa nos brinda? Bueno, el ultrasonido del 3er trimestre, ahora estamos hablando de que la edad óptima para hacerlo es sobre la semana 36, o sea, ya casi al final del embarazo. Pero hay vertientes, hay algunas que los ofrecen un poquito antes, a las 32 semanas, pero depende de la paciente. Obviamente, si es una paciente que tiene hipertensa o una diabética, pero es que no voy a esperar a las 36 semanas para hacer una evaluación completa, porque igual todos los meses la voy a evaluar a detalle. Pero es un ultrasonido que digamos que va a tener un enfoque también un poco anatómico, pero sobre todo poder evaluar cómo es el crecimiento de este bebé. Los bebés deben llevar un crecimiento más o menos estable a lo largo de todo el embarazo. O sea, hablamos de estable porque mantienen, digamos, una curva de crecimiento. Hay bebitos que no son grandes, pero nunca fueron grandes. Hay bebitos que son más grandes y se han mantenido siempre grandes, que no es normal que un bebito que ha venido creciendo en una curva, al final del embarazo yo lo vea que está muy por debajo de esa curva. Entonces son cosas que te hacen pensar que este bebito quizás se está quedando pequeño por algún factor relacionado con alguna comorbilidad de la mamá o con algún problema con la placenta. Entonces, esta ecografía a las 36 semanas, una de las cosas que más incidimos es una correcta evaluación del crecimiento fetal, porque sabemos que los trastornos del crecimiento fetal al final del embarazo guardan una relación muy importante con las muertes fetales. Wow, ¿okay? Increíble. Entonces es bien importante poder detectar aquellos bebés que se nos están quedando pequeñitos porque tienen una placenta que ya no es capaz de suplirle lo que ellos necesitan, porque ya no es un bebito que pesa 200 gramos, ya es un bebito que pesa 3 kilos. Hay más demanda. Hay más demanda. Entonces, es poder hacer una evaluación integral, porque no necesariamente yo tengo que esperar que el bebé esté pequeño de verdad. Puede haber un bebé con un peso normal, pero si yo veo cómo estuvo hace un mes, estaba mucho mejor. Entonces es un bebé que ha ido quedándose pequeño y probablemente todavía no ha caído dentro de lo que llamamos los percentiles, que es esta distribución de los pesos en una curva de normalidad. Todavía no ha caído en un percentil, que hablemos de un bebé chico, pero algo lo ha afectado y no lo ha permitido mantener su curva. Ha detenido su velocidad de crecimiento y estos ha son venido desacelerando. Que tienen riesgos también de malos resultados en el parto. Entonces, la importancia de detectar las alteraciones del crecimiento en esta ecografía, y no solamente los bebés chiquitos, también los bebés gordos. Es correcto. ¿Okay? Porque los bebés gorditos también sabemos que
tienen más riesgo de ciertos accidentes durante el parto, son bebés que terminan más en cesárea, son bebés que pueden tener lo que llamamos distocias de hombro, que al momento de que sale la cabeza se nos traba un hombrito, está relacionado también a más riesgos de fracturas, de clavícula y lesiones en los nervios del brazo, porque son bebitos que cuesta sacar. Entonces también detectar estos bebés es importante para poder planificar bien ese parto. O, increíble, en su defecto, si sabemos que es un bebé que está muy gordito, pues prepararnos para una cesárea. Bueno, la verdad que es verdaderamente interesante. A mí a veces me llama la atención cómo el embarazo lo hemos ido dividiendo y cómo han ido surgiendo en cada etapa del embarazo algún estudio importante, ¿no? El primer ultrasonido para datar la edad gestacional. Venimos entonces con el ultrasonido tamizaje de primer trimestre que nos permite ver riesgo de síndromes, trisomía 21, 13 y 18. Evaluamos también el riesgo de preeclampsia, restricción de crecimiento, parto prematuro. Posteriormente pasamos entonces al ultrasonido estructural entre las 18 y las 23, 24 semanas. Luego pasamos entonces, y ahí es que quería hacer una pregunta. Antes pasábamos a un ultrasonido 28-32, que hablábamos sobre el ultrasonido de infecciones. ¿Qué ha pasado con este estudio? Porque veo que últimamente no lo mencionan mucho los maternos fetales y se van más que todo al ultrasonido del tercer trimestre. Morfológico de 36 que mencionaste en antes. Realmente los ultrasonidos, es que hay que estratificar bien la paciente. No estamos hablando, cuando hablamos de estos estudios de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, no es que no vamos a hacer otros estudios, depende de la paciente. En el primer mundo, las pacientes de bajo riesgo, que son pacientes que están, digamos, bien estudiadas, que son pacientes de bajo riesgo, solo se le ofrecen estas ecografías. La de datación, el primer trimestre, el morfológico y de ahí hasta el tercero. Okay. Claro que si en el camino la matrona, porque usualmente son comadronas, enfermeras las que llevan estos embarazos de bajo riesgo, considera que la paciente de repente, ese bebé no está creciendo bien, se va a referir a una unidad para hacer un ultrasonido adicional. Pero los ultrasonidos, si tú tienes tu paciente bien estratificada, cuál es de bajo riesgo y cuál es de alto riesgo, la de bajo riesgo probablemente no vas a ganar mucho más haciéndole uno a las 24, uno a las 28, uno a las 32, pero aquella de alto riesgo es la que vas a seguir todos los meses. Excelente. Bueno, la verdad que ha sido un paseo por toda esta información ultrasonográfica que nos brinda. Algo importante. ¿Qué cosa? Que en el morfológico también evaluamos riesgo de parto prematuro. Eso no lo mencionaba. Pero dijiste hace un ratito algo y me acordé. Es otra de las cosas que evaluamos en el segundo trimestre. La longitud del cuello uterino es predictor, es uno de los predictores más importantes de parto prematuro. ¿Y por qué estas semanas? Porque nos permite hacer intervenciones. ¿Okay? Entonces, todo estudio de segundo trimestre morfológico debe ir acompañado de la medición del cuello del útero. Ahora que hablas de intervenciones, me viene a la mente precisamente eso. ¿Qué puedo yo hacer si encuentro una alteración? Depende, si eres materno te toca resolver. Si no eres materno tienes que derivarla donde el materno fetal, porque lo más importante, uno, es descartar que no haya otra cosa asociada. Porque Ajá. tú puedes estar, y pasa mucho, tú puedes enfocarte mucho en el corazón porque viste en el corazón y se te escapó que también tenía algo en riñón. Entonces, claramente la asociación de malformaciones va más de la mano de un problema genético. Entonces, el que haya un problema genético cambia todo el panorama. ¿Okay? Porque los problemas genéticos van asociados a otras cosas que en la vida postnatal es que vamos a poder evaluar todo esto. Entonces, siempre que detectas algo, una malformación, estar bien seguro que no haya nada asociado. ¿Okay? Dependiendo de la malformación, va a requerir o no estudio y asesoría genética. ¿Okay? Y una vez descartado que esto no tenga una asociación genética, poder dar el seguimiento adecuado porque depende de la patología. Hay patologías que son progresivas, hay anomalías que son progresivas. Entonces es importante dar un seguimiento adecuado y que esta paciente, esta mamá, reciba toda la información que necesita. Porque si tú le dices a una mamá que su bebé tiene un problema en el corazón, ella está pensando cuando nazca mi bebé lo tienen que operar, mi bebé no va a poder correr, mi bebé no va a poder jugar. Entonces es bien importante que estas pacientitas sean evaluadas por un equipo multidisciplinario. Yo puedo hacer un abordaje inicial, pero yo necesito el apoyo de mis colegas, ya sea el cirujano pediátrico, el cardiólogo pediatra, el neurólogo pediatra, que puedan asesorar a esta mamá para que ella se prepare al momento en que van a hacer su bebé. Todo lo que vamos a tener que pasar con este bebé, todos los cuidados que va a requerir este bebé, cuál es el pronóstico de este bebé. Excelente. O sea que estamos hablando de que el trabajo es inter y multidisciplinario.
y que definitivamente podemos hacer intervenciones hoy día, algunas intraútero. Es correcto. Y otras que serían al momento de nacimiento y programarlas para cuándo serían, cuál sería el momento más oportuno de hacer la intervención y en dónde, como mencionaste previamente, este bebito debe nacer. Así es. Gracias, bueno, a la ciencia que ha avanzado tanto, ya estamos haciendo cirugías intrauterinas que cambian el pronóstico del bebé, sobre todo en la corrección de los defectos del tubo neural, aquellos bebitos que tienen unos defectos a nivel de la columna, se pueden operar estando intraútero y cambian mucho el pronóstico de estos bebés de cara a que puedan deambular, de que puedan tener un poco más de autonomía, de que no requieran derivar, o sea, poner una derivación para que no haya hidrocefalia, o sea, tienen un mejor pronóstico. Otra de las patologías que también se benefician de poder ofrecerle un manejo intraútero son las hernias diafragmáticas, que si las detectamos, estos bebitos, dependiendo del tipo de la hernia que tenga, colocarles un baloncito dentro de la tráquea va a ayudar a que estos pulmones se puedan desarrollar y mejorar muchísimo la sobrevida de este bebé. O sea que no es solamente que lo detecto, que le hago las pruebas genéticas, sino que hay ciertas patologías que son susceptibles de tratamiento intraútero. Y afortunadamente en nuestro país tenemos cirujanos fetales. Esperemos que poco a poco podamos ir iniciando ya estos programas de cirugía fetal para beneficiar a estos bebitos cuyo pronóstico cambia muchísimo al ofrecerle estas terapias. Sí, hace poco estuve en un congreso y estuvimos hablando sobre las intervenciones que se están haciendo en otros países intrauterinas con respecto a las gastrosquisis. Me pareció sumamente interesante. Habla un poquito sobre qué es la gastrosquisis, cómo la diagnosticamos, la importancia del seguimiento y bueno, qué está surgiendo estas nuevas metodologías de operar intraútero esta patología. Bueno, la gastrosquisis es una malformación donde hay un defecto a nivel de la pared del abdomen del bebé, usualmente lateralizado al cordón umbilical. O sea, hay una pequeña abertura que permite que los intestinos salgan por este huequito y queden expuestos al líquido amniótico. O sea, que tienen todas las tripas afuera. Todas las tripitas afuera. Dios mío. Usualmente pueden ser los intestinos, pero a veces hay casos más complejos donde podemos ver hasta el estómago y parte del hígado afuera. Entonces, es una patología que en los últimos años la vemos más frecuentemente, pero igual su incidencia no es tan frecuente. Suele ser una patología aislada, o sea que en general tiene un buen pronóstico, sí, porque usualmente no va asociado a ninguna otra malformación ni problemas genéticos, pero sí sabemos que hay algunas que se pueden complicar porque estas asas de intestino, al estar expuestos al líquido amniótico, van a sufrir. Entonces, tienen problemas al nacer, síndrome de intestino corto, algunos hacen síndromes de mala absorción. Son bebitos que también dentro del útero les cuesta crecer porque están perdiendo proteínas a través del intestino que está expuesto. Y afortunadamente hay algunos grupos, en Estados Unidos ya se había hecho hace un par de años una primera intervención con la intención de cerrar este defecto dentro del útero para evitar que estas asas de intestino sufran. Y ahora recientemente un grupo también de colegas en Colombia tuvo un caso exitoso. O sea que ahorita todavía es una técnica que está en desarrollo, más de tema experimental, pero creo que en el futuro va a ser una alternativa a poder operar estos bebés. Parece ser prometedor, ¿no? No, sí. Definitivamente, mira, tuve un caso, como tú mencionas, no está directamente asociado a síndromes y esto, pero curiosamente tuve un caso, no hace tanto, de un embarazo gemelar, que ambos bebés tenían una gastrosquisis, o sea que al final era algo ambiental lo que llevó a esta alteración o este defecto de la pared abdominal. Y bueno, este bebito le estuvimos dando seguimiento hasta un punto en el cual fuese el más óptimo para el nacimiento. Ustedes hacen sus medidas a ver si tienen algo de sufrimiento de la asa y hacen un momento oportuno para operar. Bueno, nos estábamos preparando para el nacimiento de estos bebés, llevándolo lo más lejos que pusiéramos con un equipo multidisciplinario, incluso cirujanos pediatras aquí en Panamá. Y al final tuvimos que interrumpirla por una preeclampsia severa. Oh, wow. Llevamos a la paciente a cirugía y definitivamente operamos a la paciente junto con el equipo de cirugía pediátrica que inmediatamente pudieron corregir el defecto y estos bebitos salieron del hospital con el defecto corregido y un caso exitoso que me trae muchos recuerdos, un manejo multidisciplinario. En ese momento nos acompañó José Leonardo como materno fetal y el grupo de neonatología, cirugía pediátrica,
y la verdad que fue un caso bien interesante porque es algo muy raro que tengamos un embarazo gemelar. Los dos. 2 placentas y ambos bebés con gastrosquisis. Interesante. Sí, la verdad es que muy interesante. Y bueno, gracias a Dios al final, tanto la mamá como sus bebés, bien. Qué bueno. Bueno, esa es la importancia de un manejo y un seguimiento adecuado y tomar las decisiones de manera oportuna. Bueno, la verdad que muchas gracias, Delcy, por todo esto que hemos venido hablando en el día de hoy, que has compartido con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, la importancia de estos estudios y el por qué se los ofrecemos a nuestras pacientes. Has dado más claridad para que puedan entender cuando le decimos hay que hacer estos estudios, es importante que los hagamos, hay que hacer el esfuerzo para poder realizarlos. Definitivamente están en la medicina institucional y también en la medicina privada para los que puedan accesar a ella. Es importante que si no se los han recomendado, solicitarlos. Es un estudio para todas, no es una indicación específica, es un tamizaje, o sea, se lo ofrezco a toda la población. Y bueno, quiero que ustedes que han estado viendo este podcast y escuchándonos a través de YouTube y Spotify, si esto les ha dado valor, por favor, compártanlo, toquen la campanita, suscríbanse y dejen sus comentarios debajo entonces en las reseñas. Te dejo las palabras para el cierre entonces, Delcy, para que nos des tus últimas palabras y nos digas dónde podemos encontrarte. Bueno, Rolly, gracias. La verdad es que este tema a mí me apasiona mucho, el tema de las ecografías de screening o de tamizaje, porque yo creo que tenemos que incidir mucho en la población de que es un estudio que está indicado en todas las embarazadas, ¿ok? Entonces, si su médico no se lo sugiere, pregúntele a su médico, doctor, y mi estudio morfológico y mi estudio estructural, porque como ven, tiene muchísima importancia para el seguimiento del embarazo y para el momento de prepararnos para el momento de nacer de este bebé. Entonces, es una ecografía muy importante. No importa cuántas ecos hagamos hecho durante todo el embarazo, si no tenemos un estudio donde hayamos evaluado la anatomía de este bebé, pues realmente no importa todas las demás. Eso siempre se los digo. No importa la carita, necesitamos saber que el bebito está bien. Así que las exhorto a que traten de hacerse estos estudios, porque son estudios que les va a dar mucha tranquilidad, ¿okay? Porque dan mucha información y recuerden que la información es poder. Entonces tenemos que hacer nuestros esfuerzos para poder realizar estos estudios y también es labor nuestra poder indicarlos de manera oportuna. Así que estoy a la orden. Mis redes sociales en Instagram, @doctora.delcy-olmos. Actualmente estoy dando consulta en el Hospital San Fernando, en la Clínica Sur, el piso 3, consultorio 10. También estoy con Rolly en Cleopsy y en Town Center en la Fertil Group. Así que estamos a la orden y pues para lo que necesiten ahí tienen mis datos en redes sociales. Bueno, vamos a quedar con esa frase importante que acabas de mencionar, la información es poder. Y hasta aquí entonces me despido una vez más con Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao.